Estamos celebrando un nuevo tiempo en la iglesia de Capital Federal con la instalación del pastor Rubén y ya de prontito vamos a estar procediendo todas las ceremonias, pero queremos alabar a Dios por esto, en donde venimos viendo la mano de Dios obrar en la vida de esta iglesia y estamos contentos de celebrar un nuevo tiempo. Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todos estos versículos que vamos a leer en la liturgia son dedicados al pastor Rubén. Son los versículos que nosotros también hemos dedicado a los presbíteros en la fecha de su ordenación. Son conocidos como los versículos del Abdías, es decir, del siervo del Señor. Estos versículos ministran nuestro corazón para siempre recordar del sagrado ministerio, los compromisos, responsabilidades y cargas también que el Señor nos ha puesto sobre la grey del Señor. Abra también, por favor, Salmo 25. Salmo 25, versículos 12 al 14. Dice así: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El último texto, antes de nuestra oración inicial, es Salmo 32, versículo 8. Los que pueden acompañar en la pantalla, Salmo 32, versículo 8, que dice así: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Cierre tus ojos. Y antes de hacermos una oración, quiero dar unas palabras de bienvenidas a todos los que nos visitan, además de las iglesias y caravanas que han venido. Muy bienvenidos a los hermanos que quizás nos están visitando por primera vez. Que Dios hable a tu corazón en esta noche de fiesta tan especial. Cierre tus ojos y oremos. Gracias, Señor, te damos por tu infinita bondad y misericordia. Estamos delante de tu presencia, Señor, para celebrarnos juntos el crecimiento de la obra del Señor en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por tu mano extendida, poderosa, cuidando la vida de cada miembro de esta iglesia. Gracias porque tú has, Señor, puesto sobre nuestros corazones el deseo de servirte y el deseo, Señor, de ver el crecimiento de tu obra. Gracias, oh Dios, por los frutos que hoy se cosechan en este lugar. Bendice, oh Señor, cada uno que labura, trabaja, oh Dios, firmado en este ministerio. Pon tus manos poderosas sobre ellos, conduciendo a tu voluntad y a tu verdad, Señor. Que sean, oh Dios querido, un apoyo para el pastor de este lugar. Que sean ellos, Señor, una bendición para él, un refrigerio, hombros puestos bajo sus manos para que lo sostenga en momentos difíciles. Que sea el pastor de este lugar, Señor, un hombre de Dios que ministra y cuida la vida de las ovejas. Que cada uno tenga pastos verdejantes para saber, Señor, dónde alimentarse. Oh Dios, cuide de tu siervo y bendice la reunión de hoy. Hoy celebramos, Señor, a tu santo nombre.
Tú eres quien debe brillar, Señor, en medio nuestro, usando nuestras vidas únicamente como instrumentos en tus manos. Oh Dios, consagramos ese trabajo al Señor. Reciba nuestro loor, nuestra alabanza, nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor para siempre. Abra su Biblia, por favor. Salmos 69, versículo 6. Dice así: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Salmo 51, versículo 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por último, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Quiero invitar al hermano Pedro, presbítero Pedro, para proceder el momento de contrición y oración. Amén, amados. Es una alegría ver la iglesia tan llena así. Nunca he visto lo que mis ojos ven hoy. Y tengo fe que Dios estará añadiendo cada día más los que van siendo salvos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Amados, invito que abran la preciosa palabra de Dios. En el Salmo 146, amados, vamos a tener un momento de contrición de pecados. Un momento no solamente que nosotros vamos a abrir nuestro corazón a Dios, confesar nuestros pecados con la certeza del perdón en Cristo, pero vamos a rendirles nuestras súplicas, nuestras alabanzas, nuestra gratitud en el día de hoy. Nos faltan motivos para eso. Amén. Salmo 146. Así dice la preciosa palabra de Dios. Alabad, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén, amados. Son innumerables los motivos de alabanza que tenemos a rendir a Dios en el día de hoy. Primero quería agradecer en nombre de la iglesia la presencia de cada uno de ustedes acá. Ustedes son nuestra familia en Cristo. Nuestros hermanos sacaron su tiempo para que estemos todos juntos acá en este día más que especial, que es la instalación de nuestro pastor Rubens Alexandre. Quería aprovechar en nombre de nuestra iglesia agradecer a
Pastor Wilton Santos, con su esposa Josie, la representante más grande de los hijos, Giovanna, por haber desbravado esta tierra. Por haber dado inicio a esta obra tan maravillosa acá en Capital Federal. También agradezco a la familia representada por el pastor Rubens Alexandre, con su esposa Cynthia, su hija Tatá, acá representada. Agradezco porque han escuchado la voz del Señor. He dado oído y hoy están acá para cuidar nosotros, cuidar el rebaño de Dios en Capital Federal. Alabamos a Dios también por la presencia del reverendo Mauricio Rolim, que ha separado su tiempo para estar en este día más que especial, para traer la palabra a nuestros corazones, para nos auxiliar en nuestras necesidades. Y por fin quería agradecer a cada hermano que está dispuesto en su corazón a alabar al Señor con sus vidas, contribuyendo al reino de Dios acá en Argentina, acá en Capital Federal. Amén. En este mismo espíritu, amados, de alabanza, de adoración, invito a los hermanos que entreguen sus corazones al Señor. En reverencia, pida perdón por sus pecados. Usted que no ha nunca pedido perdón, orado a Dios por el perdón de sus pecados, hoy es un día más que especial para tu vida. Invito a la iglesia que adopte sus posiciones de reverencia, que les sea cómoda y vamos a estar buscando la faz del Señor en oración. Amén. Amados, yo daré un minuto de silencio para que ustedes visiten su propio corazón, presenten sus pecados delante del Señor, clamen por el perdón en Cristo Jesús. Ese es el momento, amados. Oremos. Santo Dios, Padre, gracias porque estamos acá, Señor, ante tu presencia. Porque Dios, caminamos en esta vida, Padre, y a cada día más conocemos nuestro propio corazón, Dios, nuestras debilidades, que no somos nada sin ti, que somos llenos de debilidades, de pecados, Padre. Y carecemos de tu gracia, Padre, no en este momento solamente, pero en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros somos carentes de ti, Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, escucha la oración de tu iglesia en esta tarde. Perdona nuestros pecados, Dios, los pecados de estimación que están encostrados en nuestro corazón. Que nos cuesta, Dios, nos librar, que nos cuesta dejar. Padre, visita nuestro corazón. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados más ocultos. Y danos un corazón, Dios, quebrantado ante tu presencia. Un corazón, Padre, que te agrada. Un corazón, Dios, que te conoce íntimamente, Padre. Hace la obra dentro nuestro, Padre. No nos abandone, Dios, no nos deje solos, pero visita diariamente nuestro corazón. Danos un corazón santo, Padre, que te ama verdaderamente, Dios, que te busca en el secreto de nuestra habitación. Oh Espíritu Santo de Dios, escucha la oración de tu iglesia, quebranta los corazones en este lugar, convierte corazones. En el nombre de Jesús te oramos, Dios. Queremos alabarte en el día de hoy por todos los motivos presentados, Padre, porque has actuado
no solamente en suelo argentino, Dios, pero has actuado en los corazones de esta ciudad. Nuestros corazones han sido transformados por tu palabra, Dios. Tú, Señor, has actuado en lo más profundo de nuestro ser. Nosotros alabamos a ti por eso, Dios. Alabamos porque has enviado siervos dispuestos a cuidar a tu pueblo, a tu rebaño. Te alabamos, Padre, por la obra que hiciste a través de la vida del pastor Wilton, Dios, conduciendo tu pueblo, abriendo iglesias, Dios. Alabamos a tu santo nombre, Dios, por cada hermano que está en el mismo espíritu, Dios, que conforma tu cuerpo acá en Capital Federal, en Marcos Paz, en La Plata. Que tu, Señor, expanda tu reino en este país. Que tu, Señor, llene-nos de tu Santo Espíritu a cada día, Padre. Llévanos a una relación más íntima con tu santa palabra, con tu intimidad. En el nombre de Jesús, Padre. Por último, Dios, te oramos para que tú hables a nuestro corazón en el día de hoy. Para que tú, Dios, prepare nuestro corazón para escuchar tu palabra. Bendice al Reverendo Mauricio, Dios, que tú uses su vida como un instrumento santo en tus manos para hablar a nuestro corazón. Por último, Dios, queremos orar como iglesia por la vida del pastor Rubens y familia. Que tú, Señor, sea quien conduce tu cuerpo. Que tú, Padre, conduce a través de la mano de este hombre, Dios, nuestros corazones. Que tu obra en esta ciudad, Dios, en este país sea expandida, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Expande, Dios, tu nombre en esta ciudad y úsanos como instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Otra vez leamos la palabra del Señor, que está en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. También leemos 2 Timoteo 2:15 y 2 Timoteo 2:24 al 26. Empecemos con 2 Timoteo 2:24 al 26. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Versículo 15 de 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1 dice así que, pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nos faltó leer 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Que dice así: procura con diligencia. Este es el último versículo del siervo del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Hasta acá nomás. Amados, ahora vamos a un momento especial de la reunión. El momento más especial es cuando nosotros quedamos quietos para escuchar la voz de Dios a través de la manifestación de su Espíritu en la predicación de la palabra. Quiero presentar a la iglesia, Pastor Mauricio Rolín. Pase acá, Pastor Mauricio, por favor. Que ha empezado este trabajo de Argentina con nosotros. Fue la mano que nos amparó cuando aún éramos misioneros, tampoco ordenados como pastores presbiterianos, y venía el Pastor Mauricio Rolín de Uruguay ministrar los actos pastorales acá en Argentina, que arrancó en una casita allá en los campos de Marcos Paz. Pastor Mauricio Rolín también es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Uruguay, en donde está hace 16 años plantando los trabajos allí, que cuenta hoy con la sede en Capital
de Montevideo y también otras tres congregaciones alrededor del país. El pastor Mauricio también, nuestro coordinador de área Conosur, acá de APMT, nuestra Agencia Presbiteriana de Misiones Transculturales, desde la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Este trabajo es fruto de una plantación de la Iglesia Presbiteriana de Brasil a través de APMT, que ha enviado a nosotros y también ha enviado al pastor Mauricio a Uruguay, y estamos desarrollando este trabajo. Y también ha enviado al pastor Rubén, que a partir de hoy oficialmente va a ser pastor instalado en esta congregación. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo. Preparen sus corazones para escuchar la voz de Dios. Amén. Y al final de la exposición, el pastor estará oficializando la implantación, que sería la instalación, pastor Rubén. Vamos a orar entonces, así vamos a recibir en nuestros corazones la poderosa palabra de Dios. Señor, gracias te damos por la vida del pastor Mauricio, que tú lo uses, Señor, siga usando como siempre ha usado, como instrumento en tus manos. Ministra nuestro corazón y hable con nosotros. Ministra el corazón de esta iglesia, Señor, para recibir de tu palabra. Oh Dios, te agradecemos por tu infinita misericordia. Así como nos rendimos delante de tus pies, como personas pequeñas, débiles, que necesitamos de ti todos los días, de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón. Cuida de nosotros, Señor, a través de tu palabra que será ministrada en este momento. Edifica nuestros corazones. Usa tu siervo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, pastor Wilton. Buenas tardes, hermanos. Quiero saludarlos a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es motivo de alegría volver una vez más a Argentina, a Buenos Aires, y en esta ocasión poder ser testigo de lo que Dios está haciendo en este país. Como decía el pastor Wilton, hace unos cuantos años vi los primeros esfuerzos de nuestros hermanos, y nosotros en esta tarde podemos darle gracias a Dios porque Jesucristo prometió que edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Y es lo que vemos esta noche, esta tarde. Es la fidelidad de Dios en plantar, edificar y hacer crecer su iglesia en nuestro medio. Por eso a Él le damos toda la gloria. Traigo saludos a los hermanos de la iglesia presbiteriana del otro lado del charco, del Uruguay. Estamos orando y también contentos de ver lo que Dios está haciendo acá. Saludos de la Agencia Presbiteriana de Misiones Transculturales, la agencia bajo la cual estamos los misioneros. Y también es motivo de alegría ver que el Señor está haciendo crecer su iglesia en nuestro medio. En esta tarde yo quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en la epístola de Pablo a los Efesios. Y quisiera que pudiéramos estar meditando en los versículos 1 al 7. Efesios capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 7. Y esta tarde lo que estamos haciendo no es empezar algo, es dar seguimiento, es una continuidad, es una transición para que este trabajo pueda seguir avanzando. Y quisiera que nosotros, al pensar en la palabra de Dios, entender que este trabajo no es el trabajo de uno, es un trabajo de cuerpo. Si nosotros entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, este trabajo seguirá avanzando y dará muchos frutos. Por eso abra sus Biblias en Efesios 4, del 1 al 7. Así nos dice la palabra de Dios. Efesios 4, del 1 al 7.
Así nos dice, si quiere ponerse parados, por favor. Así leemos la palabra de Dios, Efesios 4, del 1 al 7. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu y del vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oramos, Padre, ajuda-nos, Deus, a compreender tu palavra, Senhor, e dá-nos, Senhor, nesta noite um coração aberto, disponível, ó Deus, a receber tu palavra, ó Deus, e aplicá-la a nossas vidas, Senhor, e a vida desta congregação. Senhor, oramos que por meio de tu palavra, Senhor, seamos desafiados a vivir, ó Deus, uma vida que exalta tu nome e que cumpre tus propósitos aqui na terra. Pedimos tu bendição e pedimos que abra nossos corações, e lo hacemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. El título del sermón esta tarde es Caminando juntos en la edificación de la Iglesia Presbiteriana en Buenos Aires. Caminando juntos en la edificación de la Iglesia Presbiteriana en Buenos Aires. Cuando pensamos en lo que es la iglesia, en lo que se supone que ella debería ser, ¿qué cosas vienen a nuestra mente? ¿Cómo debería ser vista o conocida la iglesia en el mundo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo vive y actúa frente a la gente? ¿De quién es la iglesia? ¿Para quién y para qué ella existe? Muchas personas tienen una idea limitada de lo que es la iglesia. Piensan que la iglesia es un lugar donde uno va 1, 2 veces en la semana para un culto, para un estudio bíblico, para alguna actividad. Pero la Biblia nos dice que la iglesia es mucho más que reuniones. La iglesia es mucho más que servicios religiosos. La iglesia es mucho más que actividades. La iglesia es el cuerpo de Cristo, formada por personas que han sido llamadas por la acción soberana de Dios para vivir para sus propósitos específicos en el mundo. La iglesia no es simplemente una asociación a que uno se une para encontrar aceptación o compañía. No, la iglesia es el pueblo de Dios, que Él mismo ha llamado a la existencia por medio de la sangre de Cristo. Por eso hay un solo camino para ser parte de la iglesia, y es Jesucristo. Por eso nuestra existencia, nuestra unidad y nuestro propósito se basa no en firmar un papel, no en una organización institucional, sino que la existencia, la unidad y el propósito de la iglesia fue forjada en la carne de Jesucristo, en su sacrificio, en su resurrección. Y el texto que hemos leído nos ayudará a descubrir cómo podemos caminar juntos como iglesia. Cómo podemos mantener nuestra unidad en Cristo
y cómo debemos usar nuestros dones para edificarla. Porque la iglesia no es nuestra. La iglesia no existe exclusivamente para nosotros. La iglesia es de Cristo y ella existe para su gloria y para cumplir su propósito en el mundo. El apóstol Pablo escribe esa carta a una joven iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Y esta carta es cortita, solo tiene 6 capítulos. Y en esta carta el apóstol Pablo escribe para ayudar a esa iglesia joven a florecer en una ciudad metropolitana, en la era precristiana. De la misma manera, esta carta ha sido escrita para esa iglesia joven en una ciudad metropolitana en la era postcristiana. Éfeso estaba en un contexto religioso pagano. Nosotros nos encontramos en un contexto secularizado. Pero la carta era tanto para ayudarlos a ellos, cuanto a nosotros a aplicar la fe que hemos recibido por medio de la palabra de Dios para la edificación de la iglesia, para el cumplimiento de los propósitos de Cristo por medio de su iglesia. Dios está plantando esa iglesia en Buenos Aires. Todavía es una congregación. Hay un camino para seguir avanzando. Pero Dios está edificando esa iglesia para cumplir sus propósitos aquí y más allá. Y Efesios nos da herramientas para entender cómo vivir como iglesia en un mundo que no conoce a Cristo. La carta está estructurada en 2 partes. Capítulo 1 hasta el capítulo 3 encontramos lo que llamamos de las doctrinas esenciales, fundamentales de nuestra unión con Cristo, de nuestra identidad. Capítulo 4 hasta el 6, el apóstol Pablo entonces relaciona cómo esta doctrina es vivida, cómo esta doctrina es aplicada a nuestras vidas, a la iglesia, a la familia, a la sociedad. Capítulo 4 comienza hablando de la iglesia. Luego hablará sobre la vida de santidad, hablará sobre perdón, hablará sobre la edificación de la iglesia, hablará sobre la familia, el matrimonio, la creación de niños. Hablará sobre el servicio en la sociedad y sobre cómo vivir y luchar en la vida cristiana. Y el texto abarca, por lo tanto, la parte práctica de la epístola para tratar temas como la unidad de la iglesia, el fundamento de la iglesia y el servicio de la iglesia. 3 aspectos importantes en la vida de la iglesia de Cristo: su unidad, su fundamento y su servicio. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque nuestra respuesta al llamado de Dios, específicamente en ese pasaje, determina el futuro de la iglesia. Noten que no se trata de estrategias, no se trata de estrategias de crecimiento o instalaciones de ministerios. Esas cosas tienen su lugar en la iglesia. Pero se trata de cómo respondemos a la palabra de Dios. Específicamente con respecto a nuestro papel en la iglesia. Porque eso dará forma a cómo avanzamos, tanto internamente como también en nuestra misión hacia afuera. Y ese pasaje viene para confrontar los antivalores culturales que están arraigados en el mundo y lamentablemente por veces en la iglesia. Antivalores que chocan
con la visión bíblica de Dios para su iglesia. Uno de los valores que encontramos es el consumismo. La diversidad de iglesia en nuestros días tiene que ver con el consumismo. Pero entienda que nosotros no venimos a la iglesia para recibir algo. Nosotros venimos a la iglesia para compartir. La perspectiva bíblica nos enseña que nosotros no fuimos creados para consumir. Fuimos creados para contribuir. Por eso venimos y conformamos la iglesia para compartir, contribuir unos con los otros para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. La iglesia no puede avanzar donde hay más consumidores que contribuyentes. Un segundo antivalor que encontramos en la sociedad que está presente en la iglesia es el individualismo. La idea de que la vida gira en torno a mí. La cultura occidental celebra el individuo. Pero cuando la vida se convierte en todo sobre mí, la iglesia se fractura. Otra vez, nosotros no fuimos creados para el yo, fuimos creados para el nosotros. La iglesia llena de gente centrada en sí misma no sobrevivirá. Se devorará a sí misma. Por eso la iglesia debe ser radicalmente diferente del mundo. Y el texto bíblico nos llama a una hermosa y desinteresada forma de vida. Servir a los demás. Con los dones que Dios nos ha dado para la edificación de su iglesia. Nos desafía a caminar juntos en unidad y conservarla debajo del fundamento de Cristo. Y yo quisiera apuntar, por lo tanto, en el texto 3 verdades bíblicas que nos ayudarán como Iglesia Presbiteriana de Buenos Aires, a caminar juntos para cumplir con los propósitos de Cristo. Y la primera verdad está en los versículos 1 al 3. Somos llamados a caminar en unidad. Somos llamados a caminar en unidad. Noten que esto abarca tanto a aquellos que están a frente con responsabilidad cuanto a los demás. Muchas gracias. Cada uno de nosotros somos llamados a caminar en unidad. El versículo 1 comienza con una conjunción que no está tan clara en el texto en español. Una conjunción que marca la transición del capítulo 1 al 3, hacia lo que viene en adelante. En algunas versiones en inglés, ustedes verán que el versículo 1 del capítulo 4 comienza con la palabra therefore. Sería traducido por lo tanto. ¿Está bien? Delante de todo lo que ustedes han escuchado, ahora yo os ruego que hagan esas cosas. Y nuestra versión comienza de manera diferente diciendo: yo pues, prisionero de Dios, os ruego. Por lo tanto, pierde un poco la fuerza del texto de su original. Pero Pablo comienza por este versículo 1 del capítulo 4, por lo tanto, haciendo una exhortación pastoral que tiene peso de mandato apostólico. El ruego del apóstol Pablo no es una sugerencia, es un mandato. Un mandato de que ellos vivan una vida digna del Señor. Y después pasa a escribir que esta vida digna es vivida en unidad, ejerciendo las virtudes cristianas.
Y Pablo se identifica como prisionero del Señor. Y John Stott aclara bien el sentido del texto diciendo que Pablo es a la vez prisionero de Cristo y prisionero para Cristo, indicando que Pablo está atado, está ligado a Cristo por las cadenas del amor y en custodia por lealtad a su evangelio. Por eso Pablo está diciendo, hermanos, vivamos para el Señor. Sea cual sea la circunstancia, cueste lo que cueste, vivamos para el Señor. La iglesia es exhortada a vivir de manera digna de su vocación. Es importante entender que esta vocación no es solo personal. Noten que el texto trata de la vocación en el sentido plural. La vocación que ustedes han sido llamados, mostrando que la vocación no es solo personal, sino que también es colectiva. Cada creyente es llamado por medio de la acción de Dios a Cristo para vivir colectivamente en unidad de manera digna del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo hace este juego a la iglesia diciendo juego. Y es interesante que el verbo está en el tiempo presente, lo que indica que es un juego continuo. Es una exhortación continua. Es como que Pablo estuviera diciendo, os ruego encarecidamente que ustedes vivan cada día, cada momento de manera digna del Señor. Por eso es un llamado que tiene un peso de ordenanza, de mandato bíblico, llamando a los creyentes a una comprensión de la doctrina y de su aplicación a la vida diaria. Luego nos dice que la iglesia es llamada por Dios a una vocación, haciendo referencia a la obra soberana y salvadora de Dios, quien convoca a los pecadores a ser parte de su reino. Otra vez es Dios quien planta la iglesia, no son los misioneros. Es Dios quien edifica su iglesia. Cada uno de nosotros somos instrumentos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, somos de Dios, somos cooperadores. Dios está obrando en el mundo por medio de su iglesia. Por eso esta acción de Dios a llamarnos para ser parte de su iglesia, lo que implica no solamente asumir una nueva identidad, sino también asumir una nueva responsabilidad. Noten, hermanos, que en la iglesia no hay espectadores. Si has entendido el Evangelio, tenés que entender que vos estás adentro de la iglesia para ser parte de la iglesia, para contribuir a la vida de la iglesia. Pablo enfatiza que ese llamado es obra de Dios, quien nos ha transformado y nos ha dado privilegios y responsabilidades para vivir esta vocación en el seno de la iglesia. Y esto tiene implicaciones profundas, como lo va a decir el texto. No hay vocación más alta que pertenecer a la iglesia. Esa iglesia sobre la cual Cristo es la cabeza. Esa iglesia por medio de la cual Dios se glorifica a sí mismo. La vida digna de nuestro llamamiento se caracteriza por, va a decir el texto, por andar con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros con amor, esforzándonos para guardar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Caminar de manera digna es la consecuencia natural de aquellos que están unidos a Cristo. Por eso la primera virtud que menciona el texto es la humildad. Cuán importante es la humildad
para la unidad de la iglesia. Y esta humildad tiene como mayor ejemplo para nosotros la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que Cristo, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo, y siervo obediente hasta la muerte de cruz. Por eso ser humilde es poner a Cristo en primer lugar. En contraste, el orgullo nos pone a nosotros en primer lugar, impidiendo nuestra comunión con Dios y con los demás. Nadie logra caminar con aquellos que son soberbios, arrogantes. En segundo lugar, dice que debemos caminar en unidad en mansedumbre. Una segunda virtud necesaria para caminar en unidad es la mansedumbre. Y la mansedumbre no es una actitud pasiva o débil, sino es el control bajo fuerza. Es decir, el control de la fuerza bajo la dirección de Dios. Es la idea de un caballo salvaje que ha sido domado, cuya energía está canalizado bajo el control del jinete. Y esa es la idea de que la mansedumbre implica en renunciar la lucha por nuestros derechos y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Una persona mansa controla sus impulsos, controla su lengua, controla sus deseos, controla todo lo que es necesario para el bien de la unidad de la iglesia. Luego habla sobre paciencia. Tercera característica mencionada en el texto, una virtud que nos llama a esperar en Dios mientras Él obra en la vida de los demás. ¿Se acuerdan? El Salmo dice, esperé pacientemente en el Señor. Es esta confianza de que Dios, de la misma manera que está obrando en nosotros, Dios está obrando en los demás. Y saber esperar que Dios trabaje, moldee y forme su carácter en los demás hermanos. A menudo queremos que otros cambien de inmediato según nuestras expectativas. Pero la paciencia bíblica implica en dar espacio para el crecimiento espiritual de los demás. Paciencia significa llevar la carga del otro apoyándolo sin criticarlo, sin menospreciar el proceso de maduración. Por eso hay una exhortación de que debemos soportar los unos a los otros en amor, lo que refuerza la idea de paciencia. Soportar en amor significa aprender a convivir con personas diferentes a nosotros. Y eso no significa tolerancia al pecado. En lugar de alejarnos de la iglesia por las diferencias personales, debemos esforzarnos para vivir en amor y unidad con los demás. Hermanos, esas virtudes son esenciales para la vida de la iglesia. Aquellos que estamos en el ministerio ya hemos visto cómo las personas vienen y van de la iglesia. Porque falta humildad, falta mansedumbre, falta paciencia, falta esta disposición de soportar los unos a los otros en amor. Por eso no se trata de una aceptación superficial, sino de un compromiso genuino de caminar juntos en el Señor. Una iglesia avanza
y crece hacia la madurez en Cristo cuando valora y practica esas virtudes. La unidad de la iglesia de Cristo, la unidad de la iglesia de Cristo en Buenos Aires requiere involucrarse unos en la vida de los demás, incluso en los momentos difíciles. Por eso, la unidad requiere diligencia. Los hermanos verán que el texto nos dice esforzándonos, no para crear la unidad. La unidad la hace Dios, la unidad procede de Dios, pero nosotros tenemos que esforzarnos para preservarla. Somos nosotros los que arruinamos la unidad en la iglesia. Por eso el texto nos dice esforzando, mostrando que exige un esfuerzo deliberado y urgente. Por eso no debemos permitir que la desunión se propague en nuestro medio. Debemos actuar rápidamente para solucionar todos los conflictos en medio de la iglesia. Como dice Pablo a los romanos, en capítulo 14, 9, dice, así que busquemos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz requiere esfuerzo activo. No sucederá automáticamente. Por eso las virtudes anteriores deben ser ejercidas por cada uno de nosotros. Aunque la verdadera unidad ya está establecida, ya existe, gracias a la obra del Espíritu Santo, debemos esforzarnos para preservarla. Por eso, la iglesia de Buenos Aires debe esforzarse para vivir en armonía. Debe esforzarse para vivir ejerciendo todas las virtudes. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, ejerciendo todo lo necesario para mantener el vínculo de la paz, para que la iglesia de Cristo que está siendo plantada acá siga avanzando. Una segunda verdad, versículos 4 a 6, nos habla de los fundamentos. Somos llamados a conservar el fundamento. Pablo nos muestra que la unidad cristiana no es solo una meta humana. La unidad cristiana es algo que procede de Dios. Por eso en los versículos 4 a 6 encontramos una repetición de esta unidad expresada en el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. 7 veces la palabra uno es repetida en versículo 4, versículo 6, destacando la conexión con la Trinidad. Un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Dios y Padre. Esta unidad no es simplemente compañerismo, sino es una realidad espiritual que está basada en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, ese es el fundamento que ya existe y que debemos preservarlo fielmente. Y en los versículos 4 a 6 encontramos la base cristiana a través de 7 elementos fundamentales sobre los cuales la iglesia está fundamentada. Es un tipo de credo. Los hermanos se acuerdan del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Hijo único. Es lo mismo. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es recordar a la iglesia de Éfeso que la iglesia está fundamentada en su unidad, en un fundamento sólido que es la unidad que descansa sobre los principios establecidos por Dios. Por eso esos elementos reflejan la perfección divina y a la vez protege a la iglesia de ser dividida por vientos de doctrina. Así, hermanos, nosotros entendemos que nuestra unidad
Y nuestra responsabilidad es preservarla por medio de una enseñanza fiel de las Escrituras. Esta herencia que hemos recibido, Pablo va a decir, de los apóstoles y los profetas, y nosotros como iglesia reformada lo hemos recibido de los reformadores. Por eso dice un solo cuerpo. Eso es lo que nosotros creemos y afirmamos, que la iglesia es única. La iglesia es el cuerpo de Cristo, con Jesucristo como cabeza. El pastor Wilton no es la cabeza de la iglesia. El pastor Rubén no es la cabeza de la iglesia. La cabeza es Jesucristo. Aunque hay diferentes miembros, diferentes responsabilidades, todos somos parte de un mismo organismo vivo. Ese organismo que ha recibido vida de parte de Dios para que esa vida sea vivida en su plenitud. Para que el buen funcionamiento del cuerpo se dé como Dios ha establecido. Luego, Calvino comentando sobre esta realidad de la unidad en un solo cuerpo, Calvino dice, viendo que somos miembros de nuestro Señor Jesucristo, es conveniente que nos unamos en verdadera unidad. O de lo contrario, en cuanto de nosotros dependa, despedazaremos el cuerpo. Recuerden, hermanos, que ese es el cuerpo de Cristo. Y debemos cuidarlo. Estamos unidos bajo una cabeza que es Jesucristo. Luego, un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el que regenera a los creyentes y les da y los introduce en ese cuerpo. El Espíritu Santo es el que nos imparte vida, habita en todo creyente y es la base última de nuestra unidad. En última instancia, nosotros somos de los mejores pentecostales. Porque nosotros creemos que la iglesia ha recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda la iglesia. Por eso hay un solo Espíritu que es derramado sobre toda la iglesia. Y este mismo Espíritu habita igualmente en todo creyente. Una sola esperanza. Nosotros compartimos una misma esperanza. La certeza del regreso de Cristo y de nuestra glorificación con Él. A diferencia del mundo, donde las esperanzas terrenales generan rivalidad y conflictos, la esperanza cristiana promueve unidad y armonía. Entiendan, hermanos, que la iglesia no es un lugar de competencia. Nosotros no luchamos unos contra los otros, luchamos juntos por la misma fe del Evangelio. Porque tenemos la misma esperanza. Tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu y somos parte del mismo cuerpo. En la eternidad con Dios no hay competencia. Porque las bendiciones de Dios son infinitas y son suficientes para todos los creyentes. Por esa esperanza está basada en las promesas de Dios que refuerzan nuestra unidad. Un solo Señor, que es Jesucristo. Él es el único Señor Salvador. No hay unidad con quienes niegan su divinidad, su humanidad, su obra redentora, su autoridad sobre la vida de los creyentes. Toda verdadera unidad bíblica se centra en la persona de Jesucristo. Él es nuestro Señor, tanto por quien es, como también por la obra que hizo para nuestra redención. La verdadera comunión cristiana se da solo entre quienes confiesan a Cristo como su Señor. Y termina diciendo, perdón, todavía hay tres más, una sola fe. Y aquí es la fe objetiva y no la fe subjetiva. La fe objetiva es aquella fe que representa todo el contenido de las doctrinas bíblicas que hemos recibido. Por eso, hermano, no tenemos dos o tres doctrinas. Hay una sola fe. Y es nuestro deber
como iglesia, escudriñar las Escrituras y encontrar en ellas la razón de nuestra fe. Dios envió a su Hijo eterno, dice las Escrituras, que nació de una virgen, vivió sin pecado, murió en la cruz como nuestro sustituto, resucitó corporalmente, ascendió al cielo, regresará para juzgar a los vivos y los muertos y establecer su reino eterno. Esa es la fe que nosotros hemos recibido y mantenemos. La salvación se recibe solo por gracia mediante la fe, sin obras humanas. Quienes niegan las verdades fundamentales del Evangelio no comparten de la misma fe. Y no hay base de unidad para ellos. Luego, un solo bautismo representa la identificación de los creyentes con Cristo. El Espíritu Santo nos bautiza, es decir, nos va a incluir en Cristo, en su cuerpo. El bautismo aquí no es el bautismo sacramental, sino es nuestra unión con Cristo, donde cada uno de nosotros somos incluidos en Cristo y consecuentemente tenemos todas las bendiciones espirituales que proceden de Cristo. Por eso el bautismo sacramental, nosotros decimos que es la señal visible de esa gracia invisible, donde somos bautizados espiritualmente. Un solo Dios y Padre, apuntando para el fundamento de que Dios es el Padre sobre todos, por todos y en todos, resaltando su paternidad redentora. Jesucristo nos enseñó a hablar con el mismo papá que Él tenía. Padre nuestro que está en los cielos. Es el mismo papá que invocamos todos nosotros. Un solo Padre que está sobre todos, por todos y todos que están en Cristo. Sean judíos o sean gentiles. Así como Dios es uno, también su iglesia debe reflejar esta unidad en diversidad, mostrando la gloria de Cristo al mundo. La unidad cristiana es una realidad basada en la verdad bíblica. No habrá unidad en la iglesia si nosotros nos dividimos en los fundamentos que hemos recibido de parte de Dios. Aunque somos muchos y diversos, la verdad de Dios es la que nos une en un solo cuerpo, sostenido por la palabra. Por eso la Iglesia Presbiteriana de Buenos Aires debe recordar que su identidad en Cristo está fundamentado en las Escrituras. La fidelidad a las Escrituras y la centralidad de Cristo son esenciales para preservar la unidad de la iglesia y para su avance. Y por último, somos llamados a servir en la gracia. Versículo 7, el apóstol Pablo nos dice: pero a cada uno de nosotros, a cada uno, dice, se nos ha concedido la gracia, dice, que está oscuro acá. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que el apóstol Pablo viene diciendo a los creyentes de Éfeso es que cada creyente se le ha dado gracia. Y la palabra gracia aquí es caris, de donde viene carisma, que es la misma palabra usada para don. Diciendo que según la medida del don de Cristo, cada uno de nosotros hemos sido agraciados con un don, por lo menos. Y esos dones no son para beneficio personal. Es para equipar, va a decir versículo 12, para equipar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo, para la madurez de los santos. Pablo se enfoca en los dones. En el versículo 11, él mencionará, tenemos varias listas de dones en la Biblia, pero en el versículo 11 él mencionará los dones llamados dones, algunos dicen dones ministerios, algunos dicen dones de equipamiento. A mí me gusta decir dones personas. Son personas que Dios levanta
para la edificación de su iglesia. Y la lista también ella es entendida como siendo 4 o 5, según la interpretación de cada uno. Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros o pastores y maestros. Y el primer don, personas, son los apóstoles. Algunos entienden que esta es una referencia a lo que sería en nuestros días los misioneros. Aquellos que salen para plantar iglesias en lugares donde todavía no hay iglesia. Yo personalmente entiendo que es una referencia a los 12 y Pablo, que fuera de tiempo. Por lo tanto, no creo que sea para nuestros días. Para mí, este don ha cesado con los 12 y Pablo. ¿Y por qué lo entiendo así? Porque en el capítulo 2, versículo 20, Pablo dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Por lo tanto, si hay apóstoles nuevos y vigentes, el fundamento todavía sigue siendo añadiendo. Por lo tanto, entiendo que la comisión de Dios para plantar iglesias donde no la hay es para todo creyente. Y Dios llevará a cada uno a su lugar, a su tiempo, según su voluntad. También dice profetas, aquí algunos piensan que son aquellos que predican la palabra de Dios con fidelidad. Y yo otra vez entiendo lo mismo. Es una referencia a aquellos que fueron los fundamentos. Por lo tanto, es deber de todo aquel que se para en la iglesia para enseñar la palabra de Dios, enseñar con fidelidad. Luego dice evangelistas, y aquí también es una referencia que yo entiendo que tenía que ver con el tiempo de la era apostólica. Podemos pensar en Felipe, podemos pensar en también Esteban, y aún en Timoteo. Pablo dice a Timoteo, haz la obra de evangelista. Pero particularmente, hermanos, debemos entender que la tarea de evangelizar es una tarea de todo creyente. Y el Espíritu Santo en nosotros nos da tanto la convicción de que es nuestro deber, cuanto el poder para hacerlo. Por lo tanto, no es la tarea de algunos, la tarea de todos. Y nos queda pastores y maestros, pastores maestros. Y entiendo que este don es esencial, vigente para el bien de la iglesia. Esto abarca tanto los presbíteros docentes cuanto los presbíteros regentes. Es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Por lo tanto, aquel que está en la posición de enseñar a la iglesia debe hacerlo con fidelidad, y Dios coloca pastores. Esta es la razón por la cual nosotros entendemos que es necesario que haya pastores sobre la iglesia. Los pastores son aquellos que ayudan a la iglesia a comprender la palabra de Dios, a aplicarla a su vida. Además, cuidan espiritualmente de la congregación, brindando guía, apoyo para su bienestar emocional y espiritual. Pero una vez más, hermanos, entiendan que Dios le ha dado dones espirituales a todos los creyentes. Si el pastor Rubén tiene que hacer el trabajo en esa iglesia sin el apoyo, sin la compañía de ustedes, él no va a avanzar mucho, porque no habrá unidad. Es necesario que esta convicción de que Dios nos ha dado dones, y esos dones son para ser usados para el bien de la iglesia, para la unidad de la iglesia, para mantener el fundamento de la iglesia y para avanzar en la madurez. Todos los dones tienen un objetivo común: equipar a los santos para que usen sus propios dones y edifiquen el cuerpo de Cristo. Cuán precioso es poder tener una iglesia que sirve, una iglesia involucrada en servicio.
cuán difícil es tener que convencer a los creyentes que ellos tienen que servir. Lamentablemente, hermanos, las estadísticas dicen que en una iglesia 15% sirve y los otros 75% critica o no hace nada. La pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer para que esa iglesia pueda mantener la unidad, conservar la fidelidad y avanzar? Si no sabes cuál es tu don, pregunte a sí mismo: ¿qué me apasiona? ¿Qué cosas del ministerio me entusiasman y me motivan? Pregunte: ¿qué cosas hago bien? ¿Qué actividades, roles me siento bien, efectivo haciendo? ¿En qué cosas bendigo a la vida de otros? Según la respuesta que dé a esas preguntas, encontrará dirección para saber cuál es tu lugar, cuál es el don que Dios te ha dado, los dones, y usarlo para su gloria. Los dones espirituales son herramientas divinas para la edificación de la iglesia. Cada creyente tiene un papel único que desempeñar y una responsabilidad de usar sus dones para la gloria de Dios, para el servicio de los demás. Por eso debemos alejarnos de todo individualismo y de todo consumismo y comprometernos con la vida a la que Dios nos ha llamado, una vida de unidad, una vida de crecimiento en su reino. Ya voy terminando diciendo que la Iglesia Presbiteriana de Buenos Aires, cada miembro debe usar sus dones para la edificación del cuerpo. Cada uno de nosotros debemos contribuir para el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. Por eso voy a concluir, hermanos, diciendo que la iglesia no es nuestra. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es de la PMT. La iglesia es de Cristo. Ella existe para glorificar a Cristo y cumplir sus propósitos en el mundo. En un mundo marcado por el individualismo y consumismo, la iglesia debe ser un testimonio vivo de unidad, fidelidad y servicio. Nuestra identidad, nuestra unidad y nuestra misión no dependen de estrategias humanas. Depende del fundamento eterno que Dios ha establecido en Cristo. Somos chamados a caminar juntos com humildade, mansedumbre, paciencia, amor, guardando el vínculo de la paz, sirviendo con los dones que hemos recibido de Dios. La unidad de la iglesia refleja la naturaleza de Dios. Y una iglesia dividida lo representa mal. Una iglesia sana es aquella en la que los creyentes contribuyen y no solo consumen. La forma en que respondamos a este pasaje determinará el carácter de esa iglesia y su impacto en la comunidad. Que la Iglesia Presbiteriana de Buenos Aires sea conocida no por divisiones, no por superficialidad, sino por una comunidad de creyentes comprometidos con la verdad, con el amor, con la edificación mutua, viviendo juntos para la gloria de Dios. Vamos a orar y colocarnos delante de Dios. Señor, queremos darte gracias una vez más, Señor, por la obra que tú estás haciendo en esa iglesia, Señor. Señor, vemos claramente tu mano, Señor, al empezar esa iglesia. Y nosotros oramos a Dios que esa iglesia siga avanzando en unidad, Señor. Que cada uno de los hermanos tengan plena conciencia de que el Señor nos ha llamado para caminar juntos. Caminar juntos en humildad, en mansedumbre, en paciencia y amor. Que no falte, Señor, esas virtudes exerciendo esa iglesia. Nos ha llamado para caminar en fidelidad a tu palabra.
ninguna iglesia se sobrevive y se mantiene viviendo para la gloria de Dios si no es fiel a tu palabra. Da, Señor, a esos hermanos un deseo profundo de conocerte más, de conocer tu palabra, y que de manera unida esa iglesia proclame con fidelidad tu palabra en esa ciudad. Que los hermanos de Dios usen sus dones y talentos para el servicio. Que el pastor Rubén, Cintia, se sientan acompañados, bendecidos, apoyados por cada uno de los hermanos de esa iglesia. Y que esa iglesia de Dios pueda crecer tanto internamente como también externamente, Señor. Que muchos puedan llegar a los pies de Cristo por el ministerio de esta iglesia, Señor. Por eso oramos y pedimos tu bendición sobre ellos. Y así lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos pasar rápidamente entonces a la instalación del pastor Rubén al ministerio de esa iglesia. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, que Dios ha colocado pastores para pastorear el rebaño de Dios, que debe velar por él, no por obligación, sino de manera voluntaria, como Dios quiere, no por avaricia, sino con deseo sincero, teniendo sobre nosotros el señorío de Cristo, sabiendo que Él es el príncipe de los pastores. Yo quisiera invitar al pastor Rubén para pasar adelante. Yo voy a hacerle algunas preguntas. El pastor es pastor ordenado. ¿Está bien? Por lo tanto, son preguntas para que los hermanos, si todavía no han oído de su boca, lo pueden escuchar, que él es un pastor fiel, un pastor comprometido, un pastor dedicado. Por eso le voy a hacerle algunas breves preguntas y va a contestar para que los hermanos puedan escuchar de su boca. Pastor Rubén, ¿crees que las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra de Dios, inspirada, infalible, que contiene todo lo necesario para la fe y la vida cristiana? Claro, sim. ¿Aceptas y sostienes sinceramente los símbolos de fe de la Iglesia Presbiteriana, la Confesión de Fe de Westminster, sus catecismos? Sim. ¿Promete predicar fielmente el Evangelio de Jesucristo, enseñando la sana doctrina y refutando el error? Sim. ¿Te compromete a ser un ejemplo para el rebaño en tu vida personal, en tu vida familiar, ministerial, caminando en humildad y obediencia a Cristo? Sim. ¿Promete pastorear esta iglesia con amor, fidelidad, administrando correctamente los sacramentos y guiando al pueblo de Dios a la adoración y discipulado? Sim. ¿Aceptarás la autoridad y el gobierno de la iglesia, sometiéndose a sus reglas y disciplina conforme a las Escrituras? Sim. ¿Promete buscar la unidad del cuerpo de Cristo, promoviendo la paz y edificando a los hermanos en la fe? Sim. Y dependerá de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo para cumplir fielmente el ministerio que Dios te ha dado. Todo el tiempo. Bien, ahora le pregunto a la iglesia presbiteriana de Buenos Aires. Ustedes reconocen y reciben al pastor Rubén como su pastor, llamado por Dios y ordenado para ese ministerio. ¿Reconocen y lo aceptan? ¿Prometen orar por él, por su familia, colaborar con él en la obra del ministerio? ¿Se comprometen a someterse a su liderazgo espiritual en la medida en que éste esté conforme a la palabra de Dios? Y por último, buscarán con amor y unidad crecer juntos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Bien, voy a pasar entonces al pastor Wilton, que llamará a las autoridades y vamos a estar orando por el pastor Rubén. Aleluya. Quiero llamar acá a los presbíteros de la iglesia presbiteriana argentina,
por favor, de Marcos Paz también, Marcelo. Vamos a estar orando, imponiendo nuestras manos sobre el pastor. Quiero que pase adelante también hermana Cintia, la esposa del pastor Rubén, y que ellos pudieran juntos doblar sus rodillas delante de la iglesia, en donde estaremos orando, imponiendo nuestras manos sobre ellos en esta fecha histórica de la Iglesia Presbiteriana Argentina de Buenos Aires. Aleluya. Que los presbíteros pastores puedan imponer sus manos sobre el pastor Rubén. Oremos. Querido Dios, delante de tu presencia estamos como iglesia, oh Dios, como oficiales de la iglesia y de tu obra. Que tu poderoso Espíritu Santo esté sobre tu siervo, Señor, fortaleciéndolo, bendiciéndolo, oh Dios, en la instalación de este trabajo en Buenos Aires. Dele fuerza, Señor, en los momentos difíciles, así como también la vida de Cintia, la vida del pastor Rubén, Señor. Tus siervos que tienen dejado sus cosas y han abrazado tu propósito en la ciudad de Buenos Aires. Dios querido, tú eres el Dios que provee, que envía, que llama. Y tú, Señor, estás sobre ellos para bendecir este trabajo acá. Que tus manos poderosas los fortalezca, oh Dios. Que esta iglesia lo abrace. Oh Señor Dios, pon sobre ellos cada momento, Señor, en que ellos atravesaren acá en Buenos Aires o otras partes de Argentina. Tu poderoso Espíritu, tu poderosa mano, fortaleciendo y levantando. Oh Dios, instalamos de forma oficial en la Iglesia Presbiteriana Argentina de Buenos Aires al reverendo Rubens Alexandre Almeida, su esposa y su familia. Que bajo, Señor, la autoridad de este pastor, tu iglesia sea llevada adelante a tus propósitos eternos para gloria de tu santo nombre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a tener un momento en que el pastor instalado viene a impetrar la bendición apostólica sobre la iglesia. Amén. Oremos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, la comunión y la consolación del Espíritu Santo de Dios sea con toda la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tome tu asiento. Yo no sé si mi español trabaja hoy, ¿sí? Perdón. Pero yo quiero decir que normalmente caminamos en los pasos de la historia de los otros hombres. La historia llegó en Brasil por Simonton. La historia llegó en Argentina, en nuestro contexto, ¿sí? Por Reverendo Wilton y su familia. Estamos caminando delante de la historia que Dios nos proporcionó vivir y que Dios nos ha hecho vivir. Somos gratos a Dios. Llegamos. Vamos servir al Señor. Y no tenemos como olvidar los grandes de la historia hasta hoy. Reverendo Wilton, yo sé que no hay título de apóstolo, ¿sí? Pero hay los enviados en este sentido, ¿sí? De la palabra apóstolo. Los que abrieron caminos, establecieron los trabajos y construyeron la historia hasta hoy. Y llegamos para somar, estar juntos y caminar con los dones que Dios nos ha dado para bendecir la iglesia hoy. Gracias. Yo quiero alabar a Dios por toda la iglesia, todo lo que hicieron hasta este momento.
porque Deus está bendicindo todos ustedes. Quero alabar por toda a presença da Igreja de Marco Paz em la vida de presbítero Marcelo, irmã Estela, da Igreja de La Plata, nosso amigo reverendo Rafael. Alabamos ao Senhor. E por nosso amigo Maurício. Aprendemos muito, nos ensina muito. Maurício é maestro de Deus em nossa vida. Quero invitar a Pedro para seguir com o que temos agora. Amén, amados. Es un momento que hay que concentrarse para no llorar mucho, ¿no? Es un lindo momento, más que especial, ¿eh? Ahora es un momento muy emocionante también. Yo quiero invitar adelante los oficiales de nuestra iglesia, nuestros pastores, presbíteros y diáconos, por favor, tanto de Marco Paz como de Capital Federal. Y hacemos referencia también a nuestro pastor invitado, Pastor Rafael, de la Iglesia Reformada Renuevo de La Plata, por favor. Y nuestro reverendo Mauricio Rolín. Estamos todos los diáconos, tanto de Marcos Paz como de Capital, presbíteros y pastores. Copa América. Sem medo, daqui 2 semanas, Brasil e Argentina. 25. Vamos a dar un regalo. Las mujeres de nuestra iglesia van a honrar a cada uno de ustedes con un regalito de todo el corazón. Espero que les guste. Y también invitamos al diácono en disponibilidad, el hermano Luis, por favor. Ahora estamos completos. El hermano Luis es un diácono ordenado en Brasil. Es casado con nuestra hermana Gaby y es un diácono en disponibilidad. Amén. Sacamos la foto. Allá al final la foto. Allá la hermana Mila. Todos miren a... Allá, hermanos, en el fondo. Amén. Invito solo que el pastor Wilton dé 2 palabritas de gratitud a los hermanos. ¿Puede ser, pastor? Amén, aleluya. Alaba al Señor por ese tiempo, ese momento tan importante en la vida de la iglesia y en la historia de la iglesia presbiteriana argentina de Capital Federal, ¿no? Me alegro mucho desde cuando ha llegado Rubén y Cintia. Nuestro corazón se ha alegrado. He transmitido eso a toda la iglesia y todos los hermanos han sentido este gozo y he llamado ese tiempo de refrigerio, ¿no? Un tiempo en donde Pastor Rubén abrazó una de las cargas del ministerio en sus hombros, sacando de nosotros también un par de pesos, no que sean cargosos o que sean el peso del ministerio, algo de sufrimiento, ¿no? Sino que de mucha alegría por ver los frutos. Y hoy vemos tantos resultados. Y a veces nosotros estamos con tantas cargas y muchas responsabilidades. Y cuando el Señor envía un refuerzo, nosotros decimos,
Wow, Dios, tú eres el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, y tú cuidas tu pueblo y tu iglesia. Y yo estoy seguro que los hermanos están muy mejor cuidados con la atención presencial acá de Pastor Rubén, su esposa Cintia, que también muy involucrada al ministerio. Y nosotros estamos contentos cuando conocimos un poquito mejor al Pastor Rubén, que estuviera en nuestra casa unos 15 días. Nos sentimos conformes que estábamos entregando la iglesia en manos de un hombre, una mujer de Dios que iba a cuidar la iglesia de Dios como debe ser cuidada. Eso tranquilizó nuestro corazón y esta es nuestra palabra de gratitud. Y quiero rogar a esta iglesia, como la prédica de hoy, ruego a ustedes, ¿no? En nombre del Señor Jesús, que también cuiden este pastor y su esposa y su familia. ¿No es cierto? Porque el pastor también es un hombre como ustedes, una mujer que es esposa del pastor, es como nosotros, como nuestra esposa, como cualquiera de ustedes que necesitan también de un cierto cariño, una cierta atención y un cierto respaldo. Que sean, como predicó el pastor Mauricio, un hombro amigo que juntos, con unidad, trabajen para el propósito del ministerio. Amén. Dios los bendiga. Es mis palabras de despedida a esta iglesia tan querida y tan amada. Y por fin quería agradecer como iglesia de Capital, a cada uno de ustedes, amados, que han sido hombres de valor, hombres que han dispuesto sus vidas para servir al cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga muchísimo. Amén.